que me ha tocado ver casos de mujeres que se vuelven o más liberales o más feministas cuando los hijos ya son grandes y ya salieron de la casa y ellas ya tienen tiempo para pensar en ellas. Feminismo, Interseccional, transincluyente, deconstrucción, friki, cultura pop, literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Femnormal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que de hecho nos lo propuso un amigo mío que escucha el podcast. Saludos a Ángel. Saludos, Ángel. Sobre el machismo que heredamos de las madres. Entonces, Edna y yo nos pusimos a pensar, pues más o menos cómo podríamos hablar de él o cómo lo podemos asentar. Y nos dimos cuenta que de verdad de la familia es de donde heredamos la mayor parte de nuestro machismo, si no es que todo. Sí, y también digo, ya hablaremos de refilón de que se hereda también de los padres, los abuelos, de toda la estructura que convive en este núcleo cercano, y bueno, también de los padres ausentes, ¿no? Que Claro. pareciera como contra natura decir, ay, bueno, es que si el padre no está, educa al niño en machismo, pero la ausencia también educa, ¿no? No, y todo influye, o sea, realmente somos el producto de nuestra situación familiar, nuestra clase social, traemos bagaje de todos lados. Sí, y yo creo que un punto como importante para empezar, porque además es como, creo que a gente como Ángel que nos sugirió el tema le parece muy interesante y es algo que no suelen aclararles a menudo, y para los vatos mecos es como su asidero de, es que a los niños machistas los forman las madres. Sí, pero no. Sí, pero no, y también hay que entender que el hecho de que una mamá, una abuelita, una mujer que educa, la que sea, perpetúe el machismo, no es algo que a ella le dé ninguna ganancia o ninguna posición de poder en el sistema patriarcal. No, es como estar repitiendo hábitos y tendencias, actitudes por costumbre, más que detenerse y pensarlo. Porque digo, o sea, parte de este sistema patriarcal es aplicarle el trabajo de educación y formación a las mujeres, cuando realmente debería ser de los dos padres de familia, sean, ya sabes, heterosexuales o gays o parejas trans, no importa, o sea, realmente los que deberían estar involucrados en la educación de sus hijos son los dos. Sí, sí, y además también tenemos que pensar en el hecho de que muchas de estos roles de género estereotipados o muchas de estas actitudes machistas que vamos repitiendo tanto de los padres como de las madres, ellos a su vez los absorbieron de los suyos sin cuestionarlos, ¿no? Porque era un entorno y una época que Sí. no les permitía cuestionar cosas. Lo que tenemos nosotras ahorita a nuestro favor es que podemos deconstruirnos, ¿no? Y muchas veces en el proceso de deconstrucción, de hecho, te alejas de ciertos familiares porque sabes que son tóxicos, que están reproduciendo tendencias machistas, que hacen daño, que no quieren responsabilizarse del daño que están haciendo. Parte del proceso de construcción es aceptar que como no vivimos en este vacío, vas a estar, si tú aceptas ir a una comida familiar o convivir con esta gente, estás como aceptando recibir estos golpes machistas. Sí, y además también tenemos que pensar que muchas mujeres que educan en este esquema machista de los hijos, tiene que ver mucho con que su pareja, si está presente, es machista. Y para Sí. ellas es un modo de supervivencia, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado que en ciertos índices de violencia doméstica, el ser una mujer sumisa que reproduce estos esquemas, que da como este asunto por hecho de que el hombre es la autoridad de la casa y que él manda, es rendirse para que no te peguen, no te maltraten y no te hagan más daño, ¿no? O sea, tienes que escoger tu batalla. Sí, y hay que decirlo de una vez, los niños, las niñas y los niñes repiten lo que ven de sus padres. Entonces, si ellos viven en un ambiente machista y tóxico o violento, eso es lo que van a salir a reproducir. O sea, por ejemplo, si una niña crece en un ambiente muy machista y ve que maltratan a su mamá, es muy probable que ella termine en una relación abusiva. Ella creció creyendo que eso es normal. Mismo los niños que creen que los golpes son parte de la relación porque ve que golpean a su mamá o viceversa, entonces él va a salir y golpear a su pareja.
Sí, sí, o sea, la violencia es un ciclo Ujú. que tiende a autoperpetuarse, ¿no? Y es un asunto que muchos psicólogos, terapeutas y demás les van a decir. La única forma de detener estos ciclos por inercia que seguimos porque lo aprendimos en la familia es frenarnos nosotros y empezar a cuestionar. Y ir a terapia. E ir a terapia, claro. La terapia, bueno, la terapia es como un must. En este blog, creo que ni, digo, en este podcast, perdón, blog, Sí, me ganó la edad. Digo, en este podcast ni Merce ni yo les vamos a decir que la terapia no es recomendable o no ayuda como nunca jamás, ¿no? no, al contrario, vayan a terapia. Sí, vayan a terapia y no solo a terapia psicológica, o sea, si Ujú. tienen un problema más severo que requiere ayuda psiquiátrica, no tengan miedo de ir con el psiquiatra. Es perfectamente sano y normal que después de, si tuvieron una infancia dura, un episodio violento, cualquier cosa que les haya dejado depresión, ansiedad, estrés postraumático, si necesitan medicamentos por un tiempo para estabilizarse o continuamente, no sientan pena de lo que sea que necesiten para estar bien. Pues cuando me puse a analizar como el machismo que he heredado de mi familia, pues yo como muchos mexicanos crecí en una casa católica. Yo sé que no es tu caso, Edna, pero Bueno, creo a que medias. pero creo que es algo que compartimos por cultura, ¿no? Como mexicanos, o sea, la herencia católica pesa mucho, pero luego me puse a analizar y creo que esto del machismo heredado viene de cualquier religión ortodoxa, ¿no? En general, todas las religiones ortodoxas ponen al hombre sobre la mujer y, entre comillas, enseñan que la mujer tiene que ser servicial y puesta a los pies del hombre y, o sea, de ahí empieza. Sí, digo, tiene que ver mucho con el asunto institucional. No sé, a ti como Ujú. mujer te enseñan que tu trabajo en esta vida es dar cuidados Sí, y todavía con más énfasis si es a los hombres. Lo que tú terminas por hacer es por creer que en el momento en el que tú tienes un hijo varón, sí, al reproducir esos esquemas machistas y cuidarlo más, le estás dando amor, aunque no sea cierto, no. o Y aunque no sea la única forma válida de dar amor. sí, y terminas reproduciendo los roles de género, o sea, de que, bueno, es niño, entonces, obviamente él no se va a meter a la cocina, ¿no? Obviamente él no va a lavar su ropa, obviamente él no va a levantar su cuarto. Sí, digo, y como historias de amigas mías hay como multitud, ¿no? Este asunto de, ay, Sí, sírvele a tu miles. hermano, lava la Ajá. ropa. O sea, te van como preparando para hacer este estereotipo de mujer, esposa, madre, como si no Ujú. tuvieras otra opción y como si fueras la única responsable de hacer esas cosas. Sí, y les digo, o sea, es una onda del mundo, no es solo en México. Yo recuerdo cuando era niña, tenía una amiga hindú y mi mamá cuenta esta historia de que, bueno, mi amiga era de mi edad y tenía un hermano menor que mi hermano. Mi mamá cuenta esta historia de que el niño agarró un cuchillo y se puso a jugar con el cuchillo. Y ella, pues obviamente, se lo quitó y le dijo, no, te vas a lastimar. O sea, no lo regañó, simplemente se lo quitó y le dijo, te vas a lastimar. Bueno, la mamá de ese niño fue y le reclamó de cómo se atreve no dejarlo jugar, cómo se atreve a regañarlo. Y mi mamá se quedaba así de, estaba jugando con un cuchillo, señora. Y de hecho, este niño tenía una quemadura en la parte de atrás de la mano, en el dorso, porque, bueno, él lo contaba así, de que él estaba jugando y se le cayó encima una olla de agua hirviendo en la mano. Y yo así de, no, pues ya me imagino que más bien estaba así estorbando en la cocina y quiso agarrar algo y como es el niño, no le van a decir que no y se lastimó. Sí, es que también es, o sea, este asunto de lo que es permisible o no, Ujú. tiene mucho que ver con la actitud que ese niño va a tener cuando sea un hombre, ¿no? No, ya me imagino que va a ser como una bestia, con todo respeto. Sí, digo, a menos que en algún punto se haya parado a cuestionarse y haya dicho, no, espérense, voy a ir a terapia, esto no es lo que yo quiero ser. Ujú. Pues, la inercia lo lleva por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues obviamente la hija que es la mayor, pues iba a sufrir de una doble moral, ¿no? De pues atiende a tu hermano, no importa lo que ella haga, o sea, todo lo que haga su hermano va a ser más. Sí, y es, pues es que realmente la familia siempre es complicada, ¿no? O sea, yo que Muy. soy adoptada y que tuve la oportunidad como de estar en contacto con mi familia biológica y con la familia adoptiva ya llegada a cierta edad, recuerdo que a mí me entré como en shock
cuando llegué con mis papás adoptivos y creo que en otro capítulo anterior ya se los había dicho, ¿no? Que en casa de mi abuelita, cuando yo era niña, se servía la comida a cierta hora y si no, tú te parabas y te servías, fueras hombre, fueras mujer, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, con mis papás adoptivos es muy machista la cosa. Espero que no me dejen de hablar si oyen esto algún día. O sea, es machista al grado, a mi papá siempre había que servirle su comidita calientita en la mesa, ¿no? Y si él quería una tortilla, decía, quiero una tortilla, entonces mi mamá se paraba y le acercaba una tortilla recién calentada porque el señor no tenía manitas para irse a la cocina a servir su tortilla. Y es un nivel de, ¿qué está pasando aquí, no? Para mí fue un shock muy fuerte, porque además esperaban que yo me atuviera a esos valores. Sí, Entonces yo, terminaban el, ve ujú. por una tortilla para tu papá, tráele su refresco a tu papá y es que él no tiene manitas y mi mamá y yo tuvimos muchísimas broncas ya entrada yo a la adolescencia por eso, ¿no? Sí, yo igual. Eh, es muy chistoso cuando empiezas este proceso de deconstrucción y miras hacia atrás y te das cuenta de que toda tu vida, por más liberales que hayan sido tus papás o socialmente conscientes, reproducen actitudes machistas, ¿no? Mi papá hacía lo mismo de que, o sea, pero él aplicaba así de que si te veía levantarte, aunque no fueras a la cocina y te decía, si vas a la cocina, tráeme un vaso. Y decías, pues no voy a la cocina, ¿no? Ya me voy. Y, o sea, te volteaba con un enojo y te decía, pues, ¿por qué no te acomides? Pero ¿por qué no te acomidas, Merced? Ajá, y yo, o sea, eso siempre me causó un poco de conflicto de, o sea, nada más porque me levanté, tengo que venir a servir, no sé, o sea, y entiendo esta onda porque sí, en retrospectiva, pues sí, mi papá tenía muchas de estas cosas de, pues yo soy el hombre de la casa, me tienen que hacer caso todos, me tienen que atender, pero con la edad se le fue quitando más o menos, o sea, entre que ya están solos mis papás, pues ya solo están los dos, ¿no? Ya se puede parar por un vaso de agua. No sé, o sea, no lo estoy balconeando, pero simplemente son como de esas cosas que igual en retrospectiva dices, esto era machismo, ¿no? También la doble moral con mi hermano, eso también era súper machista, ¿no? A veces así los dos salíamos en la noche y a mí me exigían regresar a cierta hora y ahí lo dejaban. Y si por pura coincidencia estábamos en la misma fiesta, entonces ya no había problema, Edna. Wow, mágicamente. Sí, no, ya no hay problema. Y yo recuerdo que alguna vez le reclamé a mi mamá, así de, o sea, tú no te das cuenta, pero estás siendo machista conmigo. O sea, estás diciéndome que algo me va a pasar si no estoy con un hombre. ¿No? Y entiendo, o sea, aceptémoslo, vivimos en un país donde hay 10 feminicidios al día, pues sí, es un poco peligroso que las mujeres anden solas en la noche, pero una cosa es como la inseguridad externa y otra cosa es como la doble moral de la casa. Sí, porque además, no sé, mi mamá adoptiva tiene mucho este discurso de, es que confío en ti, pero no confío en los demás. Ujú. Que es como muy pobre porque es como, a ver, espérate, si confías en mí y no confías en los demás, como hay que aplicar, ¿no? Digo, yo no tenía Sí, como hermanos, ni hombres ni hermanas mujeres en ese momento como para que hubiera una comparación. Si yo era claro. la única y era la niña y entonces era un poquito peor, ¿no? Sí, es como, o sea, no hay forma de llegar a un compromiso, ¿no? Digamos. Sí, es que además como que estas rupturas generacionales son muy duras, ¿no? Sí, pero fíjate que a mí no me gusta aceptar o sea, cuando dicen, bueno, es que eran otros tiempos y así se hacían las cosas. Ok, sí, eran Ah, otros no. tiempos, pero esos tiempos ya no son ahorita. Sí, 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 digo totalmente. A lo que me refiero es que aunque esos tiempos ya no son ahora y les tiene que caer el 20 de que ya no es así, y que Ujú. afortunadamente no es así, Sí. siempre, incluso entre mamás que se asumen feministas, existen estas rupturas generacionales, ¿no? Ah, claro. No, sí, estoy Em, completamente de acuerdo. por ejemplo, mi mamá biológica siempre se asumió feminista, pero todavía cree que es antihigiénico que no te depiles las axilas, ¿no? Por ejemplo. Es como, no, pues sí, qué bueno, bota, sal a la calle, trabaja, haz todo lo que hacen los hombres. No te Pero preocupes, tú depílate. sal, ten relaciones casuales si es lo que quieres hacer, nada más cuídate. Pero por favor, depílate esas piernas que te ves muy mal. Y es como que, perdón. Sí. Pero otra vez, o sea, no es chistoso. Cuando decimos que es chistoso, no es chistoso, jajaja. Es chistoso, válgame Dios.
Pues es que es chistoso, válgame Dios, pero creo que también siempre existe como esta noción de que el feminismo te arruina la vida. Sí. Y o sea, sí, en algunos aspectos ciertamente te arruina la vida, pero también es muy gracioso, ¿no? Es muy Ujú. gracioso porque es un proceso en el que te deconstruyes y te obliga a reírte de ti misma, a reírte de cosas que creías que eran como una verdad absoluta o también Ujú. reírte un poquito de tus papás y de la educación que recibiste, no porque te estés burlando de ellos, sino porque No, ahora como ajá. un adulto percibes otras cosas, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo, o sea, todo lo que vimos en nuestras casas nos moldea, ¿no? O sea, a mí me moldeó para poder actuar en la sociedad y a ti te moldearon para poder actuar en la sociedad. Tenemos cosas en común, pero pues vivimos circunstancias diferentes y a final de cuentas tenemos el mismo trabajo de deconstrucción frente a nosotras porque la misma sociedad como que siempre te quiere regresar a que aceptes este papel sumiso. Sí, no, y además vas a tener como pequeños grandes fracasos, ¿no? Yo, por ejemplo, me sigo depilando las piernas y las axilas y son cosas que pues sí, que tomé de mi casa y de las que no me puedo deshacer fácilmente, ¿no? Pero también digo, bueno, ok, unas por otras, soy pro-choice, pero me depilo las piernas, el mundo puede estar en paz. Fíjate que yo también lo hacía, y ahorita yo seré muy sincera, yo ya no me depilo nada, no me importa, más que nada el mantenimiento, ¿no? Eso es lo que me molesta. Pero bueno, o sea, lo que lo digo porque, o sea, cuando empiezas a construir tu autoestima como mujer, entonces te empiezas a preguntar, ok, ¿por qué me estoy depilando? ¿Lo hago por mí misma o por la creencia de que le tengo que dar gusto a un hombre o porque me enseñaron que el cabello significa suciedad, pero aún así los hombres no se tienen que depilar porque pues ellos sí pueden estar todos peludos, pero pues para las mujeres el cabello o el pelo es sinónimo de sucio. No sé, o sea, cuando te empiezas a cuestionar eso y yo poder decir, bueno, me depilo porque tengo ganas y lo voy a hacer por mí, aunque nunca use shorts, siempre traiga pants o leggings o jeans, pero al menos estoy tomando la decisión por mí misma, ¿no? Pero llegar a esa conclusión cuesta muchísimo trabajo. Sí, sí, digo, yo por ejemplo jamás me depilo las piernas salvo que me voy a poner una falda o un vestido, que también de por sí es raro, ¿no? No soy muy fan de las faldas ni de los vestidos. Pero también es una cosa graciosa, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que más de niña mi mamá adoptiva era, pero la enemiga pública número uno de los pantalones en las niñas. Y eso Mm, implica que yo muchos años de mi infancia, para poder jugar o hacer cosas o lo que fuera con mis compañeritos, tenía que llevar licras abajo de la falda. ajá, Y licras, aún así sí. existía como este elemento pudoroso, ¿no? De, ¡ay, se te están viendo los chones! Y yo tenía que, no, no son los chones, traigo licras. Es Ajá, como ridículo, ¿por qué sometes a una niña de 10 años a eso, no? sí. Es O, por ejemplo, a mí, yo igual era de juego rudo. Yo tengo unas cicatrices en las rodillas de todas las raspaduras y todas las caídas. Y a mí siempre me dijeron, ay, es que si te sigues lastimando así, ya no vas a poder usar falda cuando seas grande. Y yo, ¿tú crees que me importa? O sea, yo salgo en minifaldas si se me da la gana y me vale si se ven las cicatrices, que sí se ven porque yo cicatrizo queloide, entonces no hay ah, forma. Pero es eso, es así como de, no hagas esto porque tu feminidad se va a comprometer. pero es que además es como gracioso porque el asunto de que las mamás te refuerzan estereotipos machistas Ujú. no es un asunto de muajaja, soy aliada del sistema patriarcal y te voy a No, no, oprimir, o hija no. mía. O sea, ojalá, digo, no, ojalá que no fuera así nunca, pero es lo que mucha gente quiere creer, ¿no? Que las mujeres que son machistas son conscientes de su machismo y lo hacen No, para adrede, ¿no? nada. Y no Ujú. es cierto, o sea, lo que mi mamá quería, mi mamá adoptiva quería cuando me decía, no, es que tú tienes que estar siempre limpia y bonita y usar falda y sentarte con las piernitas cerradas era su forma de protegerme del mundo machista y de los hombres. O sea, no era que lo hiciera por gusto, era porque dentro de ella había un miedo a hacer determinadas cosas que me transmitió a mí, ¿no? Sí, y pues como dices, muchas mujeres no se dan cuenta que están reproduciendo un sistema machista o no lo quieren reconocer, o bueno, nosotras bromeamos mucho que son los conservadores y su forma de ver el mundo y lo que tú quieras, pero te apuesto a que muchas ni siquiera se han puesto a cuestionarse porque son así las cosas, ¿no? Entre comillas.
Y es un ejemplo muy inmenso, pero lo tengo que decir porque me impactó de cierta forma. No voy a nombrar nombres, pero ¿te acuerdas, Edna, cuando en Twitter salió un video de un senador regiomontano con su esposa que estaba enseñando la pierna en un video y le dijo, no estés enseñando tus piernas, yo me casé contigo para mí? Sí, Y al yo día tampoco voy a decir nombres, pero porque no me acuerdo. No, pero, o sea, lo que a mí me impactó fue el día siguiente que ella salió a defenderlo. O sea, ella salió a decir, yo no me casé con ningún machista. Y yo estaba así de, "Ah, amiga, date cuenta, tú también eres machista". Como todo Twitter, creo que todas empezó así, amiga, date cuenta. Sí, y pues es eso, o sea, yo te apuesto que ella puede identificar el machismo externo, pero no, como no ha hecho trabajo de deconstrucción, obviamente no sabe cómo se está reproduciendo el machismo en su vida diaria. También está este asunto del amor romántico que nos venden, ¿no? O sea, que nos ciegan con esta idea, es que los celos son amor. Ujú, No, ay, no. no son amor, es una cosa enferma, ¿no? O sea, ninguna mujer es propiedad de nadie, pero en muchas casas mexicanas todavía se cree que sí, ¿no? Y no solo las de Sí, nuestros papás, gente de nuestra edad y más joven como este senador y su esposa. sí, sí, sí. Sí, es preocupante cuando sale a la luz tan tajantemente y lo fácil que muchos mexicanos están dispuestos como a enterrarlo, ¿no? Porque la verdad es que el machismo está tan permeado en nuestra cultura y nuestra forma de ser que la idea de desmantelarlo yo creo que a mucha gente le asusta. Porque, o sea, si esto es lo que has conocido toda tu vida, obviamente el miedo a lo desconocido pues sí te va a detener, ¿no? Porque a final de cuentas muchas mujeres que reproducen estas conductas machistas no es que están siendo privilegiadas, pero al menos están sobreviviendo o sobrellevando una vida más o menos digna, que perderlo, o sea, significaría como un empezar desde cero y obviamente no están dispuestas a perder ese privilegio. Sí, además también tenemos que ser realistas con el asunto de la deconstrucción, ¿no? Porque justo en estos días estaba viendo un TikTok de una chica feminista, Uh-huh. que yo sé que hay gente que odia el TikTok, pero la verdad es que a mí, o sea, no es como que yo me vaya a hacer mi cuenta de hacer TikToks porque no tengo ese tipo de gracia, pero No, ver cosas que postean en TikTok sí me hace muy feliz. sí, algunas están muy divertidas, la neta. Pero entonces en el video está esta chica que es así como, ay, pues es que me embaracé y no estoy lista y no quería quedar embarazada, ¿no? Uh-huh. Necesito abortar. Y todos están así como, no, ¿cómo que necesitas abortar? Tenlo, dalo en adopción, no seas asesina, ¿no? Uh-huh. Entonces va y ya lo tiene y es como, ay, bueno, ya lo tuve, ¿quién lo quiere adoptar? No, nadie es tuyo, hasta responsable, ay, vieja comodina. Ya sé, la doble moral está cabrón. Ajá, y luego es como, bueno, ya sí, estoy logrando que crezca solo, ¿no? Ja, 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 Uh-huh. madre luchona. Ja, 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 Y es, madre luchona. y es así como, Uh-huh. ah, ¿qué quieren que haga, no? Entonces, en una sociedad donde seamos honestos, en México hay más hogares sin padre que Sí, familias perfectas de anuncio de las que nos vende el Frente Nacional por la Familia. sí, el número de madres solteras en este país es increíble para una sociedad que dice ser así como amante de la familia. Sí, por ejemplo, ¿no? Y gente que dice ser amante de esta familia nuclear, porque no es como, ay, bueno, somos amantes de la familia, la que sea, ¿no? Mamá, abuelitos y niño. Uh-huh. No, o sea, es O, papá, mamá, dos hijitos y de preferencia católicos o cristianos, ¿no? uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay un número grande de mujeres que son amas de casa y jefas de hogar al mismo tiempo. O sea, tienen que ocuparse de la casa, de los Uh-huh. hijos, de Uh-huh. trabajar para poder salir adelante. Uh-huh. Y punto que tengan algún esquema machista, porque ser machistas o perpetuar el machismo no las va a salvar de tener que trabajar para comer, No. ni de tener que criar ellas solas o con ayuda de sus papás o de quien sea que pueda echarles la mano a criar a sus hijos. Y encima todavía va a llegar alguien a decirles, ay, y además de todo eres machista. Pues ¿a qué horas quieres Uh-huh. que la pobre mujer se deconstruya? Con trabajos come y duerme. Sí, y es uno de esos casos en donde, o sea, entiendes el coraje y el rencor, ¿no?
Y como, incluso como feminista, o sea, yo no puedo ir con una mujer en esas condiciones y decir, estás siendo una irresponsable porque no eres feminista, perdón, porque no eres aliada. Es como, obviamente me va a mandar por un tubo por el rencor y el enojo que trae por la vida que le tocó, ¿no? Y no se trata así como de decisiones que ella tomó y estuvo equivocada, no, o sea, tenemos que aprender que el mismo sistema la llevó por un camino. A partir del momento en el que un hombre la abandonó, no se quiso hacer cargo, o sea, desde ese momento el mismo sistema patriarcal la tachó. Sí, es muy como en esta serie de Little Fires Everywhere, ¿no? Muy buena, véanla si pueden. Sí, sí, véanla, es muy, muy buena. Pero el punto es este, ¿no? O sea, tú tienes una madre soltera que es de carrera artista, que tampoco es así como el dineral del mundo, y que educó a su hija sola, ¿no? Entonces la tienes trabajando en un restaurante de comida china y en estos trabajos precarizados para poder mantener a su hija y seguir siendo artista, versus esta mujer que sí tiene un trabajo de medio tiempo, pero también es un poco víctima del machismo porque nunca pudo tener la vida que ella realmente quería, ¿no? Sí, y aparte en la mamá conservadora, digámosle que es el personaje de Reese Witherspoon, o sea, ves cómo el machismo le cobra las facturas a las mujeres que siguen el plan, ¿no? Digamos, o sea, ella, su gran queja del mundo es, pues yo seguí el plan, yo hice caso, yo hice lo que tenía que hacer o lo que me dijeron que estaba bien, y aún así, no es que no obtuviera lo que quisiera, sino la hacen menos por ser ama de casa, madre, madre de 3 hijos, con trabajo de medio tiempo. Y aún así ves que tiene como acceso a pues todo lo mejor y más fino de la vida con el montón de hijos que son 5, ¿no? Eran 3, ¿no? Eran 3, a ver. No, Eran, son los 2 niños. Niño nice guy, eran niño 4. Ajá, cierto. futbolista. Eran 2 niños y 2 niñas. Ah, sí es cierto, niña pesada y pobre niña. Ajá, exacto. Así Edna esquematizando personajes. Es que es el estereotipo, ¿no? Como que le siguieron. No, y no lo decimos así por mala onda, es que no nos acordamos muy bien de los nombres. Me Los acuerdo que nombres la no. pobre niña era Easy, pero porque el mismo apodo, o sea, se llamaba Isabela, pero el mismo apodo molestaba a la mamá y ese era como un pleito, ¿no? De que tenía esta hija que no se quería alinear. Sí, pero bueno, el punto es que hay un desacuerdo entre ellas, because reasons, porque no les vamos a spoilear toda la serie. Sí. Y entonces, la mujer de color va y le dice, oye, tú no tomaste porque su Ah, sí, reclamo es que tú no tienes respeto por la ley y haces lo que quieres y no tienes en cuenta las consecuencias, bla, bla, bla. Y la uh-huh. mujer racializada le dice, a ver, espérate, tú no tomaste buenas decisiones de vida, tuviste buenas decisiones, las tenías a la Sí, mano, estaban a tu alcance. Yo no sí, tuve nada de eso. sí, Y es como, ouch. esa frase está matadora, porque sí es cierto, o sea, este personaje que es interpretado por Kerry Washington, que es la mujer de color, o sea, ella tomó una decisión que afectó su vida y la puso en una situación de madre soltera, pero a final de cuentas fue su decisión, ¿no? Y como que ella sí está dispuesta a vivir con las consecuencias y la manera en la que educa a su hija es así, o sea, ella sí la educa como de, pues date cuenta que somos negras y nuestras oportunidades están limitadas, pero no dejes que te detengan, no dejes que te quieran hacer menos, ¿no? Y como que sí le está armando como esta autoestima y le está dando como estas enseñanzas que le van a ayudar muchísimo de adulta. En cambio, la otra mujer, Reese Witherspoon, pues ella vive como sesgada, esta es la vida, o sea, es seguir paso A, luego hacer B y luego hacer C, y enfrentarse con la experiencia de otra persona y ver que pudo haber tomado otra decisión, digamos, eso le pesa muchísimo. Y entonces empieza a tomar decisiones que terminan afectándola a ella y a su familia por este peso de machismo que ha estado heredado, porque incluso tiene una conversación con su mamá de que ya está embarazada por 4ª vez y pues de verdad ya no pueden tener otro hijo y la mamá le dice, las personas como nosotros no abortamos, eso es para las otras. Y te quedas así como de, ay cabrón, o sea, entre su onda de ser liberal hay límites, hay machismo. Y no, y además el marido con toda la conchudez del mundo le dice, ay, no, pero cuidar 4 hijos es igual que cuidar 3. Y eso es como, Ajá, sí, ¿qué ya te sé. pasa, Filiberto? No se llama Filiberto, pero el punto Sí, es sí, ese, ¿no? O sea,
claro que hay mujeres que perpetúan el machismo, pero ¿qué otra opción tienen, no? O sea, más allá de la deconstrucción. Y de repente es una cosa muy loca porque a mí me ha tocado ver casos de mujeres que se vuelven o más liberales o más feministas, digamos, Ujú. se asumen como feministas, cuando los hijos ya son grandes y ya salieron de la casa y ellas ya tienen tiempo para pensar en ellas. Sí, sí es chistoso. Pero también fíjate que yo me he enfrentado en mi proceso de construcción con familiares o conocidos a los que yo como que empiezo a reclamar de, pues no digas eso, es doble moral, no le enseñes eso a tu hijo, ¿por qué le estás diciendo eso a tu nieto? O sea, que te voltean a ver y te digan, ay, pues es que a mí así me educaron, ya estoy viejo, yo ya soy así. Y también digo, o sea, sí, pero no. O sea, todos nos podemos cuestionar nuestro machismo de la edad que sea. Si no te quieres echar el paquete, ok, pero al menos sé consciente de que lo que le estás enseñando a tus sobrinos, nietos, es, o sea, es machista. Y además también tenemos que tomar en cuenta el peso social que existe sobre una mujer, ¿no? O sea, justo esta hazaña que hay sobre Ujú. la mujer como la persona que educa y que forma, porque de repente cualquier cosa que haga mal un hijo va a ser culpa de la mamá, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños. Siempre, sí. Entonces No, existe como, también cuando son grandes, ¿no? No faltan estos casos que algo pasa y lo primero que dicen, pues lo educaron mal. sí, no, y además entiendo que a veces puedes tener una mamá que perpetúe el machismo y a los 16 años ser un macho, Sí. pero si pasados los 20 años eres un macho y no te has detenido a cuestionar lo que te enseñó tu mamá o lo que te enseñó tu papá, pues también es tu culpa, Filiberto. Ya estás grandecito como para no cuestionar cosas, no solo la Lo, educación que te dieron en casa, o sea, parte de ser adulto y de madurar como emocional e intelectualmente es aprender a cuestionar, ¿no? Y tan es aprender a cuestionar que es una de las primeras cosas que hacemos en la adolescencia. sí, pero fíjate que yo me he topado con situaciones o personas que hasta que no se empezaron a rodear de gente diferente, digamos, a lo que les enseñaron, entonces empiezan a cuestionar. Lo digo, por ejemplo, por mi novio, él creció igual en una casa súper católica, muy conservadores. Su mamá era machista por cosas que me ha contado y él no se empezó a cuestionar las cosas hasta que estuvo en la uni, ¿no? Que se empezó a juntar, ya sabes, con los de filosofía y letras, con todos los Soy revoltoso. artistas, ajá, se fue de revoltoso al centro, y entonces como que se empezaba a dar cuenta de que lo que a él le había enseñado a su mamá, pues no es que estuviera mal, sino como que no era la experiencia de todo el mundo, ¿no? O sea, esta onda de, ay, es que las mujeres que se suben con falda al camión, quieren que las violen, ¿no? Porque ve cómo sale vestida. Y luego él se da cuenta así como de, por sus compañeras, ¿no? Por cómo reclamaban el acoso callejero, él decía, ah, ok, o sea, aquí hay un desconecte. Y ya se lo empezó a cuestionar, ¿no? Y se empezó a deconstruir poco a poco. Al grado te digo, ¿no? Alguna vez te comenté que llega a mí y me pregunta, oye, creo que fulano dijo algo sexista, pero no estoy seguro. Sí, digo, o sea, la labor de cuestionamiento y de deconstrucción es personal, ¿no? Y Ujú. ciertamente no la va a hacer por ti tu mamá. Sí, no. Y, por ejemplo, pero, o sea, tú puse ese ejemplo de mi novio, o sea, ahora imagínate de alguien que no sale como de su círculo social o que la misma universidad a la que atiende reproduce estas actitudes o en que su trabajo, ¿sabes? Sí, digo, o sea, finalmente en el contexto mexicano te vas a encontrar muchas más oportunidades que reafirmen tu machismo a oportunidades y lugares Ujú. donde te lo cuestionen. Que es lo que estamos, como que lo que tenemos que batallar constantemente, ¿no? De que te quieran volver a aventar todo lo machista y tú, o sea, te tienes que poder defender. Sí, y además finalmente, pues, o sea, para las mujeres que perpetúan esto, de nuevo es en muchos casos una labor de supervivencia, ¿no? O Ujú, sea, si mi marido es violento y yo digo, ay, sí, mujeres viejas todas son facilotas, a lo mejor hoy no me pega. ujú. Y ya es O, una ganancia. o, bueno, si acepto su casa chica y que nosotros somos la casa grande, igual y no me divorcio y me deja en la calle con los hijos. Sí, o sea, finalmente donde en un sistema donde una mujer siempre está en cuestiones de precariedad, el machismo es complicado y cuando ellas lo perpetúan
no es porque qué gusto y porque no quieran ser feministas, ¿no? Ujú. O porque no quieran tener derechos y no quieran equidad. Sí, una de las grandes mentiras pues del sistema patriarcal es como esta onda de, pues es que ya pueden votar, ya trabajan, ¿qué más quieren? O sea, como que esta idea de que pues ya tenemos todo, ¿no? Cuando no, Que ya no, tenemos todo y que además son concesiones que nos dan ellos porque son buenos, o sea, no sí, son derechos inherentes a nosotras como personas y ciudadanas. sí, no nos hagan el favor, ¿eh? Pues que el machismo tiene vertientes muy retorcidas y también para los hombres, ¿no? Yo investigando para este episodio vi con un caso de estudio que se me hizo la vaina de divertido, pero de nuevo Oh, es como divertido, como no es jajaja, es divertido fem normal. ok. Sucede que, bueno, antes de la pandemia, entre 2017 y 2018, por la elección de Trump y cosas, que además Trump es como machísimo, hubo una serie de desempleo en hombres de Estados Unidos, porque Ajá, muchos trabajos de fábricas y construcción y estos trabajos de hombre rudo empezaron a desaparecer, o bien porque ya hay máquinas que lo sustituyan, ok. o porque ese sector económico no le estaba yendo muy bien. Como los mineros, los de autos, ¿qué otro es? Trabajo de hombre rudo. La construcción. Ah, la construcción, sí, ok, ajá, Entonces, el asunto era que no había trabajo ahí. Pero cuando hicieron el estudio, se dieron cuenta que muchos rubros tradicionalmente considerados como trabajos de mujeres ajá, estaban contratando. Ajá, entre esos se basaron en el de terapista ocupacional ajá, y fisioterapeuta, que son trabajos en los que normalmente ejercen mujeres. Por ejemplo, en el de terapista ocupacional, el rubro de ocupación es 85% mujeres ajá. y en fisioterapia 65% y son muy ligados a la enfermería, que es tradicionalmente un trabajo de mujeres, ¿no? Bueno, pues resulta que muchos hombres preferían quedarse sin chamba Ah, que trabajar en esos rubros, que a agarrar huevo. una chamba de mujer, efectivamente, Mm, porque ellos eran hombres rudos que trabajaban en fábricas. ujú. Y además, porque por supuesto, como Ay, son no. trabajos de mujer, las condiciones laborales son peores. O sea, el riesgo es menor, pero los salarios y los beneficios laborales son menores. Estás diciendo Entonces, que le muchos pagan menos a las mujeres y ellos lo saben. les pagan menos a las mujeres y ellos lo saben, y además, como son muy machos, prefieren ser machos en desempleo que machos que ganan poco y se tienen que amarrar sus tanatitos para poder hacer fisioterapia. Ujú. Ay, Dios, qué Entonces, horror. lo que esto suscitó fue que algunos hombres sí aceptaban trabajar en rubros tradicionalmente de mujeres siempre y cuando tuvieran un componente técnico, como técnicos de radiografías, por ejemplo, Wow. Ok. o de estos que te toman las resonancias electromagnéticas, Ujú. Que solo aprietan botoncitos. pero que tienen que ver con maquinaria grande de hombre. Ajá. Y como esas plazas no se llenaban, había que admitir mujeres que migraban de México y de otros lugares de América Latina a Ujú. tomar esos puestos en enfermería, en fisioterapia y en terapia ocupacional. Entonces es como, a ver, a tus machos rudos los estás dejando sin chamba, a las Ajá. mujeres no les estás dando derecho, y cuando se supone que tu gobierno está en contra de la migración, Trump, estás como incrementando la migración porque nadie quiere hacer esas chambas. No sé. Su Sí, pero es lógica como, está cabrón. es gracioso porque siempre hablamos como de estas tangentes, porque claro, nuestra experiencia es de mujeres feministas en un país muy machista, Ujú. pero este asunto tangencial de cómo estos estereotipos machistas y cómo la desigualdad económica que genera el machismo afectan a los mismos hombres casi no se tocan. Recordando a la maravillosa Ruth Bader Ginsburg, a la que perdimos hace unas semanas. Si no han visto su documental o su película, creo que está en Prime, la de En base al sexo, que Ajá, habla y sobre también su... está el documental, ¿eh? Ah, sí, lo voy a ver. Sí, nada más que en español le pusieron La Jueza. Ya, ok, sí, ya sé cuál es. Entonces sí lo vi en mi lista y dije, Sí, el ¿qué de es eso? Notorious RGB. Ajá. Bueno, en la película
a ella obviamente no le dan chamba de abogada porque es mujer y no vaya a ser que las esposas de los abogados crean que se está metiendo con todos los abogados, porque pues para eso, a eso van las mujeres que trabajan. Esto es en los 50, 60-ish. Entonces ella, el esposo le da una oportunidad de participar en un caso de discriminación sexual, pero hacia un hombre, ¿no? Entonces ella ve esta oportunidad como de si podemos lograr que la corte acepte que están discriminando a un hombre, podemos lograr un avance en el derecho equitativo, porque si yo voy y planteo un caso donde están discriminando a una mujer por ser mujer, no me van a apelar, pero me van a apelar si les digo, están discriminando a un hombre porque es enfermero y no quieren aceptar que un hombre puede ser enfermero, ¿no? Eso es discriminación laboral en base al sexo. Entonces, eso es como lo que a ella la motiva y vas viendo cómo está investigando y demostrando que obviamente hay leyes sexistas y discriminatorias en base al sexo y cómo las fue desmantelando poco a poco. Y todo empezó porque demostró que a los hombres que toman estos trabajos de cuidado o que se le adjudican a las mujeres, como fisioterapista y todos estos que mencionaste, como al ser un área que discriminaba contra los hombres, entonces ya pudo entrar la ley y aceptar. Porque, pues, ¿cómo van a discriminar a un hombre, Edna? O sea, ¿cómo se atreven? No, ellos son lo más importante del mundo y de la sociedad. Claro que no podemos afectar a un hombre. Entonces, esta película, yo por eso la recomiendo, porque ves cómo usa el mismo sistema en su contra para generar el cambio. Sí, finalmente es eso, ¿no? O sea, creo que no podemos negar que las mamás heredan el machismo a hijos e hijas. No, y aparte, es hora de aceptar que el machismo no solo se arraiga en hombres, o sea, sí lo traemos las mujeres muy arraigados porque crecimos en un país y en una cultura machista. Sí, pero también es también momento de cuestionar, bueno, si mi mamá me pasó cosas machistas, ¿por qué lo hizo, no? O sea, que en su estilo de vida o en su educación le hizo creer que eso es lo correcto. Yo, pues siempre lo voy a recomendar. Sé que es difícil como que empezar a remarcarle a familiares cuando están siendo machistas, ¿no? O sea, sabes, como que enfatizan que hay roles de género para los niños y las niñas, que las niñas no deberían jugar con coches o los niños no deben jugar con muñecas, o sea, decir, oye, si él quiere jugar con una muñeca, está bien, eso no, o sea, no lo va a afectar. O sea, y también ir quitando la creencia machista de que todo lo que tenga que ver con femenino es débil y por ende perjudica tu masculinidad y no, o sea, como que empezar a reclamar y decir, ¿sabes qué? Está siendo machista, el niño le gusta la playera rosa, la niña le gusta la playera azul, los colores no tienen género, eso es un constructo social, pero sí decirlo en voz alta, o sea, empezar poquito a poquito a decirlo en voz alta. Sí, eso es justamente una de las cosas que necesitamos, ¿no? O sea, ser reflexivos de nuestro entorno familiar y de todas estas cosas que nos pasaron. Yo sé que es de lo más difícil, sobre todo cuando se trata de la familia, más cuando tú estás en proceso de construcción y irte a enfrentar a batallas que tal vez no puedas ganar, pues no sé, o sea, es muy desgastante, lo admito. Sí, no, y también es muy válido escoger tus batallas, ¿no? O sea, a veces si el tío Filiberto no va a entender ni por las buenas ni por las malas, ¿para qué te desgastas? O sea, la verdad, tío Filiberto no vale la energía. No, pero sí vale la energía el sobrino, el primo, el tío, el otro familiar al que está molestando el tío Filiberto, ¿no? Acercarte a él en confianza y decir, o sea, está mal, te está haciendo machista contra ti, no le hagas caso. Ajá, sí, eso siempre, pero sí. O sea, si tío Filiberto no tiene ni la más mínima intención de deconstruirse, pues ya, déjalo, espera que sea viejito y se muera. No, no es cierto. Perdón, es que eso pienso yo a veces de los tíos Filibertos de mi familia que ya van de salida. No. Está mal. Tengo que Sí. trabajarlo en terapia, pero lo pienso. Es que es muy complejo, o sea, como que hablar de machismo heredado en familia, no solo, o sea, porque te tienes que poner tú, ¿no? Tú de ejemplo, siempre. Y yo sé que mi mamá escucha este podcast y no estoy balconeando a nadie, madre. Mi experiencia de vida es mi ejemplo. Y sé, o sea, ejemplos de amigos que es como muy obvio cómo se han deconstruido el machismo o cómo lo han enfrentado y pues a eso a mí también me sirve, ¿no? Sí, sí, digo, mis
Papás, qué bueno que no escuchan este podcast, ojalá que nunca lo escuchen, no lo tienen que saber. No, no es cierto, sí. Bueno, mi mamá, la biológica, sí lo escucha, pero es la única, y sé que ella no se va a enojar. No, pero Sí. es que fíjate que justo creo que, o sea, es difícil porque sí, siempre pues tienes que partir de tu experiencia de vida para explicarlo, Ujú. pero también creo que, o al menos yo en lo personal, he decidido como que ciertas batallas las tengo que librar desde la empatía, no desde el señalamiento, ¿no? O sea, obviamente aquí Sí, no estamos balconeando a nadie, ujú, no. pero en algún momento de mi feminismo sí fui muy enérgica y así como, no, esas mujeres alienadas que perpetúan el machismo. Sí, yo también. Y como que era muy tajante con ellas, pero la bronca no era en sí de ellas, ¿no? Era mía por no entender que hay muchos contextos por los cuales alguien perpetúa el machismo, ¿no? Eso Ah, y aceptar que la deconstrucción es de cada quien y si ellos no quieren hacerlo, también es válido, ¿no? sí, sí, o sea, ahí entra mucho un factor de respeto, o sea, no está padre decirle a otra mujer alienada, nada Ujú. más porque perpetúa algunos estereotipos o ideas machistas, porque a lo mejor no está en el momento de deconstruirse o ni siquiera está dentro de su alcance de construirse, ¿no? Entonces a veces sí lo pienso y digo, a ver, es muy pedante que yo llegue con mi mamá adoptiva y le diga, amiga, date cuenta, después de, no sé, 40 años de matrimonio, Ujú. donde poner límites o querer cambiar la dinámica ya sería muy difícil para ella y le causaría más problemas que bien, ¿no? Porque mal que bien está en una edad vulnerable en la que, y no estoy implicando que mi papá adoptivo sea como físicamente violento, jamás, pero sí que ella está en una edad vulnerable en la que está enferma y necesita cuidados, y es deber de su marido dárselos. Sí, Entonces digo, bueno, y estamos en esta dinámica en la que sé que él va a estar al pendiente de sus medicinas, de llevarla al hospital si hace falta, que esperemos que no, y que va a estar al pendiente de ella y de cuidarla, ¿no? Si eso implica que a veces es medio macho y de todas formas le dice, vieja, tráeme un café, yo no estoy como yo que ya estoy fuera de esa casa, en otro momento de hacer mi vida como un adulto independiente y funcional, no puedo ponerme en este escalón de superioridad pedante de decirle a mi mamá, oye, no le lleves su café, ujú, ujú. o sea, porque estaría siendo injusta con ella, ¿no? Y en vez de decir, oh, el feminismo te va a simplificar la vida o te va a hacer bien, para ella ya no es una opción, ¿no? Y es triste, pero es real. Sí, eso es lo que te iba a decir, que, o sea, aceptar que la situación de cada quien a final de cuentas lo aceptan, ¿no? O sea, como que deciden seguir ahí, pues es una decisión muy personal y no es como para que vengamos a enjuiciar, ¿no? Nosotros criticamos mucho el feministómetro y esto es como es uno de esos temas que siempre se lo tiran en cara a algunas feministas a otras, de que no está siendo suficiente, es que todas deberíamos estar aquí, y como que no, ¿sabes qué? Hay mujeres que van a seguir perpetuando el machismo, tal vez inconscientemente, pero tampoco es como para que yo les vaya a gritar y decirles que eres una mala mujer. O sea, la empatía juega un rol muy importante, pero también el respeto y sí, la aceptación de que, o sea, la cultura no va a cambiar de la noche a la mañana si todas nos llamamos feministas, ¿no? Porque cada quien va a asumir el feminismo desde su experiencia y desde su punto de vista. Entonces, más bien es como ser pacientes y respetuosas de, ok, tú no estás para deconstruirte ahorita, está bien, pero en el momento en que decidas hacerlo, pues vas a tener aquí un espacio seguro para poder analizar tu machismo. Sí, y también sí, no te quieres deconstruir y eres súper machista, pero está en mi mano como mujer ejercer sororidad y ayudarte en un momento difícil de Ujú. tu vida. Lo voy a hacer, aunque cuando esa ayuda pase, tú sigas siendo machista y perpetuando esos estereotipos y no pasa nada, ¿no? O sea, creo que es que dentro de nuestros diversos feminismos hay un montón de cuestionamientos éticos que tenemos que hacernos Sí. porque a veces se presta mucho a perdernos en el camino, ¿no? A decir, es que ella es muy radical o ella es una feminista liberal y Ujú. cree en el libre mercado y entonces ya no es mi compa. Sí, Pues sí, no, sí. o sea, tenemos que aprender a dialogar con gente que es diferente a nosotros dentro del feminismo o que ni siquiera está dentro de los feminismos, pero
sí recordarnos que todas las mujeres, incluso las que perpetúan esas ideas machistas y entre comillas podrías llamarlas aliadas del machismo porque no son aliadas realmente, No. pero pues tampoco me gusta el término alienadas, por ejemplo, ¿no? Pues ponerlas aparte y es como, ¿qué demonios? A veces volteo a la Edna de veintitantos que decía esas cosas y me da penita por mí misma, ¿no? Y digo, qué bueno que ya crecí, que ya no estoy tan sope. Sí, yo también luego recuerdo ciertas cosas y digo, ay, lo que no era saber. Sí, y es que el punto es este, ¿no? O sea, volviendo al tema original de este episodio, con el machismo que le damos de las mamás, eh, ten en mente que si tu mamá era machista, no ganaba, o sea, mm, sin importar qué tan cómplice pareciera de ese machismo social, Ujú. eso no le daba ninguna ventaja en este sistema horrible y podrido. No, Ninguna, no. ni se las da a las mujeres que lo son ahora, ¿no? Por mucho que salgan a marchar con el Frente Nacional por la Familia, Ujú. la verdad es que esa postura, pues no nos queda más que respetarla, pero también ser conscientes de que no les está dando ningún beneficio. O sea, ellas como ciudadanas mujeres en derechos y en capacidades no están ganando nada, nada No, más están más, como comprándole tiempo al ajá, machismo. sí, o sea, y cada quien tendrá sus razones por conveniencia, por privilegio, porque de verdad cree que eso es lo único que hay. Es como una onda de aceptarlo y nosotras seguir nuestro camino de deconstrucción. Sí, sobre todo en medida de lo posible tratar de no afectar a otras mujeres, Ujú, sí. sabiendo que pues no son enchiladas, ¿no? Si alguna vez se topan con alguien que les quiera medir su feminismo, o sea, no. Es como uno de los grandes Sí, no, no. problemas dentro del movimiento y de la ideología también, ¿no? Creer que hay una manera perfecta de hacerlo. Que irónicamente es una herencia del machismo, esta onda de la perfección en la mujer. Sí, sí, además es como esta meritocracia extraña, ¿no? O sea, como si Ujú, tuvieras que, por eso regresé al concepto de alienación, ¿no? O sea, nadie tiene que ganarse esta capacidad o este derecho a ser ayudada en una situación de riesgo. ujú. Es, sí, sí, está en tu mano hacerlo, hazlo. O sea, la verdad, el mundo de verdad necesita Más empatía. más empatía y más disponibilidad en la medida de tus capacidades y de tus recursos para tenderle la mano a quien lo necesita. Entonces es como, bueno, el machismo heredado de las mamás existe, sí, Ujú. no lo vamos a solucionar ahorita, mañana, ni en una, ni en dos, ni no sé en cuántas generaciones. Pues quiero creer que en algunas generaciones sí, pero sí es mucho trabajo de deconstrucción. Y, o sea, el punto de partida es aceptar que el machismo es la raíz de la violencia de género. Punto. El machismo mata. Lo hemos dicho varias veces aquí. No solo mujeres, sino también hombres Sí, y también el motivo por el no cual también le binarios. decimos mucho a los chavos que vayan a terapia es que seguramente en algún momento su mamá les pudo haber gritado, oye, no llores, los hombres no lloran, sé Ujú. machito, compórtate como hombre. O sea, hay Eh, muchas cosas que las mamás seguro te hicieron o te dijeron. O la violencia, ¿no? O sea, las consecuencias de haber vivido una situación violenta en tu casa, esas cicatrices necesitan ayuda para poder sanar. Sí, no, o incluso a lo mejor esta misma posición de tuviste un padre ausente y desde muy joven te obligaron a cumplir el rol de, entre comillas, hombre de la casa Ujú. cuando ni la debías ni la temías, y a lo mejor lo que tú querías era ser un adolescente Sí, como cualquier otro, irte a tomar unas chelas con tus compas, pero no se sí. pudo por X o Y, y esa también era una concepción machista de que tú tenías que asumir un cargo antes de tiempo cuando eras un niño y no estabas listo, ¿no? Y pues qué mal Ujú. rollo que te haya pasado si es tu caso, lo sentimos mucho, pues no nos queda otra más que ser empáticas contigo y decirte, realmente si lo platicas, si te das esa opción de ser vulnerable, ser sensible con alguien de confianza o con un terapeuta con las credenciales apropiadas, ir sanando esas heridas va a mejorar tu vida, ¿no? Sí, mucho. Y pues bueno, también por ahí están, se los vamos a Ujú. volver a compartir todos estos recursos Sí, del colectivo de machos a hombres, ujú. que a veces se me hace como de los mejores recursos que hay para hombres en periodo de construcción. Sí, porque más que nada es la honestidad ante todo, ¿no? O sea, aceptar el daño que has hecho y el daño que te han hecho. Y
pues sí, el machismo, por ejemplo, nosotros, aunque ya llevamos un buen paso de deconstrucción, o sea, todavía hay ciertos machismos heredados de los cuales no nos hemos podido deshacer. Pero es normal y llegará el día. Sí, no, y además también como feminista, cuando eres una mujer cis heterosexual o cis bisexual, que en algún momento vas a tener una pareja hombre, o bueno, si eres una mujer trans con preferencia sexual por los hombres o afectiva por los hombres y también te asumes feminista, también en algún momento hay que asumir que por muy avanzado que venga en su proceso de deconstrucción, nos va a tocar acompañarnos en ese proceso de deconstrucción, ¿no? Y claro, o sea, nosotras pues, nos centramos mucho en nosotras y nuestra experiencia, es algo que no solemos decir. Es muy difícil que yo diga, ay, me toca acompañar a señor novio, que aunque ya llegó bastante deconstruido conmigo, de repente todavía tiene actitudes que son como, a ver, como tu compañera tenemos que hablar. Que hablar y que ocuparnos de este asunto machista, ¿no? Y pues a veces como en este proceso de esta mala concepción, de es que todas las feministas son lesbianas y odian a los hombres, que No. uno, no hay nada malo en ser lesbiana, No. dos, no odiamos a los hombres. Pero es válido si traen un coraje o un enojo hacia los hombres, porque pues al final de cuentas sufrieron un abuso. Sí, o sea, es completamente válido sentirse vulnerada o no querer estar cerca de hombres en un momento de tu vida. También es como, pues, existen estos procesos íntimos que se tratan en pareja y que no necesariamente tenemos que tratar en público, pero que a lo mejor ahorita los tocamos por encimita para visibilizarlos y que se sepa que existen, ¿no? Igual y no mostramos el proceso, pero sí mostramos el producto final, digamos, y pues por experiencia, siempre que hablamos de estos temas complejos o referentes al machismo o a la herencia cultural, pues ponernos a nosotras de ejemplo también nos ayuda a recapitular todo lo que hemos tenido que recorrer para poder enseñar dónde estamos, ¿no? O sea, no de la noche a la mañana llegamos a ser Edna y Merce como nos conocen. No. No, y también es, así como ya para cerrar, es muy válido si tú no quieres acompañar a tu papá o a tu mamá en su construcción machista. Sí, sí, O sea, si tú dices, sabes que ya neta no van a entender, me voy a abrir el ladito y voy a tener la fiesta en paz, puedes escoger tus batallas. Sí, o sea, como feministas en deconstrucción a veces se nos olvida cuidar nuestra salud mental y alejarnos de las personas también puede ser muy valioso para nosotros. O sea, a veces sí necesitamos esa distancia para poder recapitular o prepararnos o escoger la batalla y de verdad, sí, o sea, qué mala onda si se tuvieron que alejar de su familia porque era una situación tóxica, pero si alguna vez se les presenta la oportunidad de sanar esas heridas, yo les recomendaría que las tomen, pero que tampoco esperen milagros, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, no todo el mundo quiere deconstruirse, no todo el mundo quiere cambiar su forma de ver el mundo, pero conforme sigues caminando por este sendero con los demás feministas, es posible aprender herramientas o técnicas como para empezar a, pues no aferrarte y también llamarles la atención, ¿no? O sea, focalizar, oye, eso que le estás diciendo a mi sobrino es machista y no me parece. O sea, pero se tiene que aprender a hacer. Sí, digo, también habrá momentos en los que, por ejemplo, yo lo veo con mi papá y mi mamá biológicos, perdón por volver a sacar mi experiencia con colación, pero mi mamá lleva toda la vida asumiéndose feminista y ella lleva su reconstrucción sola, ¿no? Y está muy chido y muy padre podernos acompañar la una a la otra y hablar de temas y compartir información, pero el proceso de mi papá es mucho más lento y a veces a mí me toca ser paciente y decir, ok, voy a ser paciente contigo porque te quiero y sé que estás haciendo un esfuerzo, o ve, hay días en los que no estás haciendo un esfuerzo y no quiero hablar de esto contigo, ¿no? Y voy a proteger mi salud mental, tampoco es como estable. Sí, es una experiencia como tipo montaña rusa, siempre va a haber altibajos. También no se sientan como con la obligación no, de nunca. ser el terapeuta deconstructivo de De la nadie. familia. Sí, no. Aquí los dejamos. Esperamos que les haya ayudado un poco nuestra plática de machismo heredado. Es complicado, pero es cuestión de sentarse y analizarse a sí mismo, la verdad.
Sí, digo, y espero que Ángel, que fue el que nos sugirió el tema, le haya servido y que nos comente si le Sí. gustó el episodio, si no divagamos demasiado. Sí, y aparte es en serio, o sea, si ustedes tienen un tema que les gustaría que abordemos o si tienen alguna duda o sugerencia, el Facebook siempre está ahí. Sí checamos los comentarios, aunque a veces nos tardamos en responder, o sea, sí estamos al pendiente. Sí, perdón, doble y triple carga laboral porque machismo. Sí, porque sistema patriarcal. Ay, porque tenemos que sacar dinero para comer. Sniff. Sí. Hablando de dinero para comer, bueno, esa no es para comer, pero tenemos un coffee. Si Ah, quieren sí. apoyar la producción de este podcast, en la descripción o en nuestras redes sociales van a encontrar la liga del coffee. Es una donación módica, que es como si nos compraran un café carito de la marca de la sirena. Sí, por eso siempre decimos, cómprenos un café para luchar contra el patriarcado, porque pues sí se necesita un poco de cafeína para seguir en esto. Pero cualquier ayuda es buena. Sí, y bueno, pues con eso los dejamos. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Adiós. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merte Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.